Aquí tenemos la computadora de una Chevrolet D-Max 2.4 del año 2006, la cual reporta que no enciende el vehículo. Ahora, la comprobación de esta computadora es bastante rápida, siendo el caso de que no esté colocando ninguna tensión de alimentación tanto para sensores como también control para actuadores. Vamos a hablar rápidamente de cuáles son los pines de conexión o de alimentación de esta computadora. Vamos a tener vamos a tener dos sockets. Este va a ser el socket J1 y este va a ser el socket J2. En el J1 vamos a tener las masas y en el socket J2 los positivos. En el J1 correspondientemente con el diagrama vamos a tener J1, J2 y J17, los cuales si nosotros medimos continuidad nos van a dar continuidad entre los tres terminales, ¿ya? Va a tener una numeración en la misma computadora, no hay en donde perdernos. Por consiguiente vamos a necesitar alimentar tan solo ya sea en el J1, J2 o J17. Alimentaciones positivas, vamos a irnos al socket J2 y de la misma manera. En el socket J2 nos detalla que tanto en el J22 y en el J23 vamos a tener dos alimentaciones. La primera alimentación en el J22 va a ser una alimentación que viene directamente desde un fusible y en el J23 es una alimentación que viene desde un switch, desde el switch, perdón. Con estos tres pines encendemos la computadora. Una vez que nosotros alimentemos la computadora y nos genere un consumo de amperaje, podríamos decir que la computadora de motor se encuentra en buenas condiciones de cierta manera, ya que la etapa de regulación está bien, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Medir las tensiones de alimentación que coloca para sensores. En este caso voy a medir la tensión de alimentación de un sensor TPS y nos coloca 5 voltios de alimentación. En este caso también tenemos los dos cables que corresponden al CKP, en donde que vamos a inyectar una señal para verificar si es que la computadora coloca pulso para bobinas e inyectores y también activa la bomba de combustible. Como es un sensor inductivo, vamos a tener dos tensiones muy similares de 2.5 en el primer terminal, nos vamos a ir al segundo terminal y también deberíamos de tener la misma tensión, 2.5. Hasta allí se encuentra en perfectas condiciones. Ahora, nos trajeron la computadora destapada y aquí va el primer problema de esta unidad. En este pin, en el J21, teníamos una pista que se encontraba totalmente volada. Esa pista correspondientemente en el diagrama el J21, quiero que observen, J21 dice que es para el sensor de temperatura IAT. O sea que en ese pin deberíamos de medir unos 5 voltios. Si es que yo me voy al J21 y me conecto directamente a la salida, puedo observar que ya tenemos el primer inconveniente. ¿Ya? Vamos a ver allí. Tenemos 0 voltios. Ya, vamos a ver nuevamente. 0 voltios. Eso quiere decir que la etapa de alimentación, la etapa para el sensor de temperatura de aire, se encuentra en malas condiciones. Vamos a simular una señal del sensor CKP por estos dos pines y vamos a poder observar por medio de esta punta lógica, ya sea en el terminal 18, 19 que es para la bobina, el J1, 18, 19 que es para bobina, o J8 y 9 que es para inyectores. Ahorita nos encontramos conectados en el pin J8, el cual sirve o corresponde para inyectores. Vamos a generar una señal y vamos a inyectar. En esta parte estamos generando ya una señal de un sensor CKP inductivo, tal como podemos observar en el osciloscopio, en los dos terminales correspondientes de los ingresos del sensor CKP. Como podemos observar, no tenemos activación para la punta lógica. Vamos a colocar en una salida de bobina, tampoco tenemos activación. Vean, si es que yo topo la carcasa, el LED enciende, así que la computadora no está colocando más. Vamos a verificar la salida de la bomba de combustible. Con eso culminamos el diagnóstico. Bueno, podríamos simularle la señal directamente con un sensor CKP inductivo por si acaso, entre comillas, a la computadora no le gusta esta señal, ya que no estamos tomando en cuenta los dientes perdidos que posee la rueda reductora. Listo, el diagrama nos indica que en el J211 tenemos la activación para la bomba de combustible. Aquí podríamos hacer la siguiente prueba. Vamos a poner la pausa a la señal que estamos generando. Listo. Y podríamos apagar y encender la computadora. Ahí está apagada. Vamos a encenderla. Pero como podemos observar,
el foco LED rojo, que significa que la computadora está colocando una masa, se queda un poquito atenuado. No cumple la primera función, la cual corresponde a que al momento de alimentar la computadora activa la bomba de combustible o activa el relé de la bomba de combustible por medio minuto. ¿Ya? Desde ahí estamos mal. Vamos a colocar un sensor CKP inductivo. Vamos a generar la misma comprobación. Y si es que la computadora no coloca control para bobina, inyectores y de la misma manera activa la bomba de combustible, tenemos un fallo bastante grave, la verdad. Dudo que se pueda reparar, ya que estas computadoras son desechables, no tienen componentes de SMD, los cuales sean encapsulados. Tienen estos elementos de aquí, ¿ya? Los cuales hay que tener mucho cuidado al momento de estar manipulando, al momento de banquear, ya que al no ser encapsulados, el mínimo movimiento o la mínima mala fuerza que se genere en alguno de ellos en la parte superior va a generar que el componente como tal sufra una avería o en su defecto se dañe. En esta parte ya tenemos la tensión 2.5, tenemos conectado un sensor CKP inductivo y vamos a generar una señal, ¿ya? Pero como podemos observar, la computadora sigue sin comandar la bomba de combustible, que es lo principal que debería de siquiera activar al momento de que recibe una señal, sea que sí o no tenga una coherencia o una correlación. En efecto, la computadora tiene una avería. Podríamos analizar cuál es el problema, pero por el momento la computadora, efectivamente el diagnóstico está bien, la computadora no sirve y vamos a tener que revisar más a profundidad el circuito como tal y de esa manera comprobar si es que esta computadora tiene o no tiene reparación. Listo, les dejo este pequeño tip, espero que sea de mucha utilidad y hasta la próxima.